La primera trompeta resonó con fuerza, y Juan presenció una lluvia de granizo y fuego mezclados con sangre que caían sobre la tierra. Un tercio de la vegetación terrestre quedó destruida, marcando el inicio de un juicio implacable sobre los recursos naturales y la vida que dependía de ellos. Era la respuesta divina ante una humanidad endurecida en su rebelión, una humanidad que aún no mostraba arrepentimiento. Luego, el segundo ángel tocó su trompeta, y una gran montaña ardiente fue arrojada al mar. El agua se volvió sangre, afectando un tercio de la vida marina y destruyendo un tercio de los barcos. El mar, símbolo de sustento y comercio, se transformaba en una fuente de muerte y desolación, revelando que ni los recursos aparentemente inagotables eran inmunes al juicio divino. Sin demora, el tercer ángel hizo sonar su trompeta, y una estrella ardiente llamada ajenjo cayó sobre los ríos y manantiales, contaminando las fuentes de agua dulce. Muchos murieron debido a la amargura venenosa de las aguas, demostrando claramente que la corrupción espiritual de la humanidad tenía consecuencias físicas devastadoras. La cuarta trompeta anunció una oscuridad cósmica, afectando al sol, la luna y las estrellas, disminuyendo drásticamente su luz y sumiendo al mundo en una penumbra inquietante y aterradora. Esta oscuridad reflejaba la ceguera espiritual y la oscuridad interna que ya dominaba a gran parte de la humanidad. En medio de estos terribles juicios, Juan escuchó un águila que volaba por el cielo, proclamando con voz potente: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, por causa de las otras trompetas que aún deben sonar! Esta advertencia solemne indicaba que los juicios ya vistos eran apenas el comienzo, preparando el terreno para tribulaciones aún más severas. La humanidad estaba siendo confrontada directamente por el poder de Dios, enfrentando las consecuencias ineludibles de su rechazo al Creador. Y aún así, muchos corazones permanecían cerrados, incapaces o indispuestos a reconocer la necesidad urgente de arrepentimiento. La visión era clara y aterradora, pero necesaria. El juicio de Dios avanzaba imparable, exigiendo finalmente justicia absoluta sobre un mundo decidido a vivir sin él. Con la advertencia del águila resonando aún en sus oídos, Juan presenció como el quinto ángel tocó su trompeta. Vio entonces una estrella caer del cielo a la tierra, otorgándole la llave del pozo del abismo. Al abrirlo, una columna de humo oscuro emergió, tan densa que oscureció el sol y el aire. Del humo surgieron langostas sobrenaturales, con poder semejante al de escorpiones, preparadas específicamente para atormentar a aquellos que no tenían el sello divino. Estas criaturas infernales no mataban, pero causaban un dolor insoportable durante 5 meses, un tormento tan intenso que las personas deseaban la muerte, aunque ésta les era negada. La humanidad enfrentaba la tortura física y mental como resultado de su obstinada rebelión. Sin dar respiro alguno, el sexto ángel hizo sonar su trompeta, y una voz celestial ordenó liberar a 4 ángeles encadenados en el río Eufrates, preparados específicamente para este momento exacto. Estos ángeles desataron una fuerza destructora compuesta por un ejército vasto y aterrador, cuya misión era acabar con un tercio de la humanidad. Juan observó cómo la humanidad, enfrentando pérdidas inmensas y un sufrimiento indescriptible, aún persistía en su dureza de corazón. Ni siquiera esta devastación masiva logró conmover a muchos, que continuaron aferrados a sus idolatrías y prácticas inmorales. La humanidad, cegada por su orgullo, parecía incapaz de reconocer las señales claras de una autoridad superior que reclamaba justicia y arrepentimiento genuino. La visión revelaba una verdad profunda y dolorosa: el juicio divino era una respuesta directa y proporcional a la obstinación humana. Dios había extendido repetidamente oportunidades para el arrepentimiento, pero la humanidad, en gran parte, había elegido el rechazo consciente y deliberado. Juan comprendió con claridad aterradora que estos eventos, aunque devastadores, aún no eran el final. Una confrontación aún más directa y decisiva entre el cielo y la tierra se perfilaba en el horizonte, una confrontación que definiría de una vez por todas el destino eterno del mundo. Juan sintió como el peso abrumador de las visiones lo llevaba a un nivel aún más profundo de entendimiento. Luego de presenciar la devastación causada por las trompetas anteriores,
observó como otro ángel poderoso descendía del cielo envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza y rostro resplandeciente como el sol. Sus pies eran como columnas de fuego, manifestando la gloria y la autoridad divina. Este ángel sostenía en su mano un pequeño libro abierto y, colocando un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, proclamó con una voz potente, semejante al rugido de un león, anunciando un mensaje que resonó en cada rincón del cosmos. Al instante, 7 truenos hicieron oír sus voces, pero su mensaje quedó sellado, reservado exclusivamente para el entendimiento celestial. Juan fue instruido claramente por el ángel, debía tomar el libro pequeño y comerlo. Aunque en su boca fue dulce como la miel, en su estómago se volvió amargo. Esta acción simbólica revelaba la naturaleza doble del mensaje divino, dulce en la promesa de salvación y amarga en la realidad inevitable del juicio. Luego, Juan recibió una misión solemne, debía profetizar nuevamente, esta vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta responsabilidad subrayaba la gravedad del mensaje profético y la importancia crucial de advertir a la humanidad sobre las consecuencias de su resistencia persistente a la autoridad divina. En medio de estos eventos trascendentales, 2 testigos emergieron en la visión, dotados de autoridad celestial para profetizar durante 1260 días, vestidos de cilicio. Poseían poderes extraordinarios para protegerse, simbolizando la autoridad divina frente a la oposición terrenal, pero cuando cumplieron su misión, fueron asesinados por la bestia que subía del abismo, dejando a la humanidad celebrando erróneamente su muerte, como si hubieran vencido finalmente a Dios mismo. Sin embargo, después de 3 días y medio, ocurrió un evento que sacudió profundamente a todos. Los 2 testigos resucitaron ante los ojos de todos y ascendieron al cielo en una nube, demostrando claramente el poder absoluto de Dios sobre la muerte misma. Este acontecimiento aterrador fue seguido por un terremoto que destruyó 1/10 parte de la ciudad, causando muerte y miedo profundo entre los sobrevivientes. Este evento marcó un punto crucial en la visión de Juan. La humanidad comenzaba a reconocer finalmente, aunque con temor y temblor, la supremacía del Dios del cielo. Pero aún quedaba por sonar la 7ª trompeta, la cual revelaría la culminación definitiva del plan eterno de Dios. Finalmente, llegó el momento que toda la creación había estado esperando. El 7º ángel levantó su trompeta, y al sonido de su toque resonaron voces poderosas en el cielo, proclamando con júbilo y firmeza: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ese instante, los 24 ancianos, que estaban sentados ante Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron profundamente, reconociendo la soberanía eterna del Todopoderoso. Su adoración resonó en el cielo con palabras de gratitud y alabanza, proclamando la justicia y fidelidad divinas. Pero esta proclamación celestial desencadenó un nuevo escenario en la tierra. La ira de las naciones estalló con una furia sin precedentes, enfrentándose a la ineludible llegada del juicio divino. Era el tiempo de juzgar a los muertos y recompensar a los siervos fieles, a los profetas, a los santos y a aquellos que habían temido y honrado el nombre del Señor, tanto pequeños como grandes. La visión se volvió aún más intensa cuando el templo celestial se abrió delante de Juan, revelando el arca del pacto, símbolo de la presencia y fidelidad eterna de Dios. Este evento estuvo acompañado de relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada, señales inequívocas del poder y la majestad del Creador, manifestándose plenamente ante toda la creación. Juan comprendió la magnitud de lo que estaba presenciando. El conflicto cósmico que había observado desde el principio estaba llegando a su clímax decisivo. El reino de Dios se imponía finalmente, revelando la justicia absoluta y estableciendo un nuevo orden eterno. La humanidad, confrontada directamente con esta revelación celestial, debía decidir definitivamente de qué lado del conflicto permanecería. La visión ofrecía un mensaje claro y contundente: el tiempo del juicio había llegado, y la decisión final del mundo determinaría su destino eterno.
Juan sintió profundamente la urgencia y gravedad de este mensaje, consciente de que la revelación divina no solo prometía salvación, sino también exigía un compromiso firme y absoluto. La visión de Juan lo llevó más allá del juicio, más allá de los jinetes, las trompetas y los testigos. Fue conducido al desierto espiritual donde una figura ominosa emergía, una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con piedras preciosas, sentada sobre una bestia de múltiples cabezas. En su frente llevaba un nombre, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ella no era solo una mujer, sino un sistema, un poder político, religioso y económico que había embriagado a las naciones con su corrupción. Juan se maravilló al verla, no por admiración, sino por el poder de seducción que ella ejercía sobre reyes y pueblos, comerciando no solo con bienes, sino con almas humanas. Y fue entonces que un ángel reveló su destino. La gran Babilonia, que se creía invencible, sería derribada en un solo día. Su riqueza, su poder y su influencia serían consumidos por fuego. Los mercaderes del mundo llorarían su caída, no por compasión, sino porque su fuente de ganancias se habría extinguido. El cielo, en contraste, se llenó de júbilo. Ángeles, profetas y mártires alababan la justicia divina, porque el juicio de Babilonia no era solo el fin de un sistema corrupto, era también el preludio de algo nuevo. Algo puro. Juan contempló entonces una nueva escena, un jinete fiel y verdadero, montado en un caballo blanco. No era el primer jinete que imitaba paz, sino el auténtico. El Verbo de Dios. Vestido con un manto teñido en sangre, con muchos diademas en su cabeza, y un nombre que solo él conoce. Lo seguían ejércitos celestiales, también sobre caballos blancos, preparados para la batalla final. Con justicia juzga y pelea, no con estrategias humanas, sino con la espada afilada que sale de su boca, la palabra eterna. Y en su muslo y en su vestidura está escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Era la manifestación plena del Cordero como león. El mismo que había roto los sellos, que había permitido los juicios, ahora descendía para ejecutar la sentencia final. Su aparición no dejaba lugar para dudas ni resistencias. La verdad había llegado a la tierra, no como susurro, sino como trueno. Y entonces, el cielo se abrió del todo. El Cordero, ahora revelado como el León de Judá, descendió con autoridad absoluta. El momento que todos los profetas habían anunciado, que las generaciones habían esperado, había llegado. La batalla no fue larga, porque el poder de su palabra no necesitaba prolongación, bastó un solo decreto, una sola verdad pronunciada, y la bestia, junto con el falso profeta, fue derrotada y arrojada al lago de fuego. El enemigo antiguo, la serpiente que desde el principio había engañado a las naciones, fue encadenado. Por 1000 años, la tierra sería restaurada bajo el reinado del Mesías. Los sellados, los mártires, los que resistieron la marca de la bestia, resucitaron y reinaron con él. Por primera vez desde el Edén, la creación respiró paz verdadera. Pero Juan vio más allá de ese milenio. Vio el último intento del mal. Cuando Satanás fue liberado brevemente, reunió a las naciones como arena del mar. Pero esta vez no hubo más oportunidad, ni espacio para rebelión. Fuego descendió del cielo, consumiéndolos. Y el enemigo fue vencido para siempre. El juicio final se desplegó ante Juan. El trono blanco, resplandeciente e inamovible, se estableció, y delante de él fueron abiertos los libros. Cada alma compareció. Cada obra, cada pensamiento, fue revelado. Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida fueron juzgados con justicia perfecta. No hubo errores, no hubo favoritismos. Solo verdad. Y entonces, Juan vio el cumplimiento de todas las promesas, un cielo nuevo y una tierra nueva. La nueva Jerusalén descendía, adornada como una esposa para su esposo. No había templo, porque el Señor mismo habitaba con su pueblo.
No había sol, ni luna, porque la gloria de Dios iluminaba todo. No más llanto, no más muerte, no más dolor. Las primeras cosas habían pasado. Y una voz desde el trono declaró: yo hago nuevas todas las cosas. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Si quieres conocer más de toda esta historia, síguenos y déjanos un comentario sobre lo que piensas. Los misterios de Dios, donde la profecía cobra vida y la verdad resuena.